Capítulo 467. Parábola de la distribución de las aguas. Perdón condicionado para el campesino Jacob. Advertencias a los apóstoles, camino de Corazín. Sin duda, se ha difundido la noticia de que está el maestro y de que hablará antes del anochecer, y de forma que la gente bulle en las cercanías de la casa, hablando en voz baja, porque saben que el maestro está descansando y no quieren despertarlo. Esperan pacientes debajo de los árboles, protegidos del sol, pero no del calor, que es fuerte todavía. No hay enfermos, al menos eso me parece, pero como siempre, hay niños, y Ana, para tenerlos tranquilos, manda distribuir fruta. Pero Jesús no tiene un sueño largo. Todavía está alto el sol cuando, descorriendo la cortina y sonriendo a la multitud, aparece. Está solo. Los apóstoles probablemente siguen durmiendo. Jesús se encamina hacia la gente para ir a ponerse en el bajo brocal de un pozo que ciertamente sirve para regar los árboles de este huerto, porque del pozo salen en disposición radial una serie de canalillos de riego que se prolongan luego de uno a otro tronco. Se sienta en el bajo borde y empieza inmediatamente a hablar. Escuchad esta parábola. Un rico señor tenía muchos subordinados esparcidos por muchos lugares de sus propiedades, que no eran todas ricas ni en aguas ni en fecundidad del suelo. Había en efecto lugares que sufrían la falta de agua, y más que los lugares sufrían las personas, porque si bien se cultivaba la tierra con plantas resistentes a la sequedad, la gente sufría mucho por la escasez de agua. El señor rico, sin embargo, tenía justo en el lugar donde vivía un lago de abundantes aguas procedentes de fuentes subterráneas. Un día el señor quiso realizar un viaje por todas sus propiedades y vio que algunas, las más cercanas al lago, tenían abundante agua y las otras lejanas carecían de ella. Solo la poca agua que Dios mandaba con las lluvias. Y vio también que los que tenían agua abundante no eran buenos para con sus hermanos que de ella carecían, y que regateaban hasta un cubo de agua con la disculpa de que temían quedarse sin ella. Y el Señor pensó, y decidió esto: mandaré desviar las aguas de mi lago hacia los más cercanos, y les daré la orden de no negar ya más el agua a mis siervos lejanos que sufren por la sequedad del suelo. E inmediatamente dio comienzo a las obras. Hizo cavar canales que llevaran el agua buena del lago a las propiedades más cercanas, donde mandó excavar grandes cisternas, de forma que el agua se acumulara con abundancia, aumentando así la riqueza del agua que ya había en el lugar. Y de estas cisternas hizo que salieran canales menores para alimentar a otras cisternas más lejanas. Y luego llamó a los que vivían en estos lugares y dijo: recuerden que lo que he hecho no lo he hecho para daros algo superfluo, sino para favorecer a través de ustedes a los que carecen incluso de lo necesario. Por tanto, sean misericordiosos como yo lo soy. Y se despidió de ellos. Pasó un tiempo, y el señor rico quiso realizar un nuevo viaje por todas sus propiedades, y vio que las más cercanas se habían embellecido, y que no solo eran ricas en plantas útiles, sino que también lo eran en plantas ornamentales, y en pilas, piscinas y fuentes puestas por todas partes, en las casas y cerca de estas. Habéis hecho de estas moradas casas de ricos, observó el señor. Ni siquiera yo tengo tantas cosas bellas y superfluas. Y preguntó: ¿pero los otros vienen? ¿Les habéis dado con abundancia? ¿Los canales menores están alimentados? Sí, han recibido todo lo que han pedido, y hay que decir que son exigentes, nunca están satisfechos, no tienen prudencia ni medida, vienen a todas horas a pedir como si nosotros fuéramos sus siervos, y tenemos que defendernos para tutelar nuestras cosas. No les bastaban ya los canales y las cisternas pequeñas, y venían hasta las grandes. ¿Es este el motivo por el que habéis cercado los lugares y habéis puesto en cada uno de estos perros feroces? Es por eso, Señor. Entraban sin miramientos y pretendían quitarnos todos, y luego desperdiciaban. Pero vosotros realmente habéis dado. Sabéis que por ellos hice esto, y que a vosotros no os he hecho intermediarios.
Entre el agua y sus tierras áridas, ustedes son los intermediarios. No entiendo. Había dicho que se cogiese del lago lo que hiciera falta para que todos tuvieran, pero sin desperdicio. Pues créenos, nunca hemos negado el agua. El señor se dirigió hacia las propiedades lejanas. Los árboles altos, adecuados para un suelo árido, estaban verdes y frondosos. Han dicho la verdad, dijo el señor, viéndolos desde lejos agitarse con el viento, pero en cuanto se acercó a ellos y luego se adentró por entre ellos, vio el terreno quemado y muerta casi toda la hierba que ovejas jadeantes fatigosamente rozaban, y vio arenosas las huertas cercanas a las casas, y luego vio a los primeros labriegos, ajados y febriles los ojos y descorazonados. Lo miraban y bajaban la cabeza y se retiraban como por miedo. Él, asombrado de esa actitud, los llamó, y se acercaron temblorosos. ¿De qué tienen miedo? ¿No soy ya su señor bueno, que se ha tomado cuidado de ustedes y que con trabajo próvido les ha aliviado de la poquedad del agua? ¿Por qué pues esos rostros de enfermos? ¿Por qué estas tierras áridas? ¿Por qué los rebaños están tan escuálidos? ¿Y ustedes por qué parecen tener miedo de mí? Hablen sin miedo. Digan a su señor qué es lo que les hace sufrir. Y un hombre habló por todos. Señor, hemos sufrido una gran desilusión y mucha pena. Nos habías prometido ayuda, y nosotros hemos perdido hasta lo que teníamos antes y también la esperanza en ti. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No he hecho llevar el agua en abundancia a los más cercanos dándoles la orden de que la abundancia fuera para ustedes? ¿Eso dijiste? Exactamente así. Así, sin duda. No podía, por razones del terreno, hacer llegar el agua aquí directamente, pero con buena voluntad podían ir a los pequeños canales de las cisternas, ir con odres y asnos a tomar toda la que ustedes quisieran. ¿Que no tenían suficientes asnos y odres? ¿No estaba yo para dárselos? Ah, ya lo había dicho yo. Dije, no puede haber sido el Señor el que haya dado la orden de negarnos el agua. Si hubiéramos ido, hemos tenido miedo, y nos decían que el agua era un premio para ellos, y que nosotros estábamos castigados. Y contaron al buen amo que los encargados de las propiedades beneficiadas les habían dicho que el Señor, para castigar a los siervos de las tierras áridas, que no sabían producir más, había dado la orden de poner medida no solo al agua de las cisternas, sino también a la de los antiguos pozos, de forma que, si antes disponían incluso de 200 botes al día, para ellos y para las tierras, tomados estos con una gran fatiga del camino y del peso, ahora ya ni siquiera tenían 50, y que para disponer de estos 50 botes, para los hombres y los animales, debían ir a los regatos lindantes con los lugares bendecidos, donde rebetían las aguas de los jardines y baños, y coger esa agua limosa, y morían de enfermedad y de sed, y morían las hortalizas y las ovejas. Oh, esto es demasiado, y debe terminar. Tomen todas sus cosas y sus animales y síganme. Les será un poco fatigoso porque van a estar exhaustos, pero luego vendrá la paz. Iré despacio, para permitir a su debilidad seguirme. Yo soy un patrón bueno y un padre para ustedes, y soy providente para con mis hijos. Y se puso en camino lentamente, seguido de la triste turba de sus siervos y de los animales, mas aquellos ya exultaban por el alivio del amor de su buen señor. Y llegaron a las tierras riquísimas en agua, y a las lindes de éstas. Y el señor tomó a alguno de entre los más fuertes y dijo, Ve en mi nombre a pedir ayuda. Y si nos embiscan los perros, yo voy detrás de ustedes, no teman. Digan que los envío yo,
y que no les cierren el corazón a la justicia, porque las aguas son de Dios, y todos los hombres son hermanos, y que abran inmediatamente los canales. Y fueron, y el amo detrás, y se presentaron delante de una cancilla, y el amo se quedó escondido detrás de la tapia, y llamaron, y acudieron los encargados de las tierras. ¿Qué quieren? Tengan misericordia de nosotros, morimos. Y nos envía el amo con la orden de tomar las aguas que ha hecho venir para nosotros. Dice que las aguas se las ha dado Dios, y él a ustedes para nosotros, porque somos hermanos, y que abran inmediatamente los canales. Ja, ja, se echaron a reír los crueles. Hermanos, esta turba de harapientos, que ustedes mueren, pues mucho mejor. Así nos quedaremos con sus terrenos y llevaremos ahí el agua. Entonces sí que la llevaremos y haremos buenos esos lugares. ¿Agua para ustedes? ¿Qué están locos? El agua es nuestra. Piedad, morimos. Abran, lo ordena el amo. Y los malos encargados deliberaron entre sí y dijeron, esperen un momento, y se marcharon deprisa. Y luego volvieron y abrieron, pero tenían los perros y gruesos garrotes, y los pobres tuvieron miedo. Entren, entren. ¿No entran ahora que les hemos abierto? Y luego van a decir que no hemos sido generosos. Y un incauto entró, y le llovió una granizada de palos, mientras que los perros liberados de las cadenas se lanzaron contra los otros. Y el amo salió de detrás de la tapia. ¿Qué hacen, crueles? Ahora les conozco a ustedes y a sus animales, y les voy a castigar. Y con dardos flechó a los perros, y entró luego severo y airado. Es así como ustedes ejecutan mis órdenes. Y para esto yo les he dado estas riquezas. Llamen a todos los suyos, pues quiero hablar. Y ustedes, dijo a los siervos sedientos, entren con sus mujeres e hijos, y ovejas, y asnos, y palomas, y todo lo demás en animales, y beban, y refrésquense, y cojan estas frutas jugosas, y ustedes, pequeños inocentes, corran entre las flores, y gocen. Justicia hay en el corazón del amo bueno, y justicia habrá para todos. Y mientras los sedientos corrían a las cisternas y se zambullían en las piscinas, y el ganado corría a las pilas, y todo era alboroso para ellos, los otros acudían temerosos de todas partes. Y el Señor subió al borde de una cisterna y dijo, había hecho estas obras y les había hecho depositarios de mi mandato y de este tesoro, porque les había designado mis ministros. En la prueba han fallado, parecían buenos, y debían serlo, porque el bienestar debería hacer buenas a las personas y agradecidas hacia su benefactor. Y yo les había hecho siempre el bien, dándoles la administración de estas tierras bien regadas. La abundancia y la elección les han hecho duros de corazón y más áridos que las tierras, que habían hecho áridas del todo, y más enfermos que estos que tienen sed ardiente, porque ellos pueden sanar con el agua, mientras que ustedes con el egoísmo han quemado su espíritu y difícilmente sanará, y con mucha fatiga volverá a ustedes el agua de la caridad. Y ahora yo les castigo, vayan a las tierras de ellos y sufran lo que ellos han sufrido. Piedad, Señor, piedad de nosotros. ¿Es que quieres que nos muramos? Menos compasivo tú hacia nosotros hombres que nosotros hacia los animales. ¿Y estos qué son? ¿No son hombres y hermanos suyos? ¿Y qué compasión ustedes tuvieron de ellos? Les pedían agua y les habían propinado palos y burlas. Eso hicieron. Y les pedían lo que es mío y que yo les había dado y que ustedes lo han negado, diciendo que era de ustedes.
¿Y de quién son las aguas? Ni siquiera yo digo que el agua del lago sea mía, aunque sea mío el lago. El agua es de Dios. ¿Quién de ustedes ha creado una sola gota de rocío? Vayan, y a ustedes les digo, a ustedes que han sufrido, sean buenos, y hagan con ellos lo que ustedes hubieran querido que se hiciera con ustedes. Abran los canales que ellos han cerrado, y dejen que fluyan las aguas hacia ellos en cuanto puedan. Ahora les hago mis distribuidores para estos hermanos culpables, y a ellos les dejo la manera y el tiempo para redimirse. Y el Señor Altísimo, más que yo, les confía la riqueza de sus aguas, para que ustedes sean la providencia para quien de ellas carece. Y si saben hacer esto con amor y con justicia, contentándose con lo necesario, dado lo superfluo a los indigentes, y siendo justos, y no considerando suyo aquello que es un don recibido, y más que un don, un depósito, entonces grande será su paz, y el amor de Dios y el mío estarán siempre con ustedes. La parábola ha terminado y todos pueden entenderla, y les digo que solo quien es rico es el depositario de esta riqueza que Dios le concede, con el mandato de ser distribuidor de ella para quien sufre. Piensen que la magnitud del honor que les otorga Dios, llamándolos a ser cooperadores en la obra de la providencia en favor de los pobres enfermos y viudas y huérfanos, pues Dios podría hacer llover dinero, y vestidos, y alimentos sobre los pasos del pobre. Pero entonces quitaría al hombre rico grandes méritos, los méritos de la caridad hacia los hermanos. No todos los ricos pueden ser doctos, pero sí todos pueden ser buenos. No todos los ricos pueden atender a los enfermos y sepultar a los muertos y visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel. Pero todos los ricos, o incluso simplemente los no pobres, pueden dar un pan, o un sorbo de agua, o un vestido usado, o acoger en torno al fuego a quien tiembla, o bajo su techo a quien no tiene casa y sufre la lluvia o el sol abrasador. Y el pobre es el que no tiene lo necesario para vivir. Y los otros no son pobres, tienen escasos medios, pero son siempre ricos respecto a quien muere de hambre y de privaciones y de frío. Yo me marcho, y no puedo ya practicar la beneficencia con los pobres de esos lugares. Mi corazón sufre pensando que pierden un amigo. Pues bien, yo que os hablo, y ustedes que saben quién soy, yo les pido que sean la providencia de los pobres y que se queden sin su amigo misericordioso. Den la limosna y ámenlos en mi nombre y por recuerdo de mí, y sean mis continuadores, y conforten con una promesa mi corazón abatido, que en los pobres me van a ver siempre a mí, y que los van a acoger como a los más verdaderos representantes de Cristo, que es pobre y que quiso ser pobre por amor a los más infelices de la tierra, y para espiar con sus penurias y febril amor las injustas prodigalidades y los egoísmos de los hombres. Recuerden que la caridad y la misericordia reciben premio eterno, y recuerden que la caridad y la misericordia son absolución de las culpas. Dios mucho perdona a quien mucho ama, y el amor a los indigentes que no pueden corresponder es el más meritorio ante los ojos de Dios. Recuerden estas palabras mías hasta el final de las vidas de ustedes, y se van a salvar, y van a ser bienaventurados en el reino de Dios. Descienda mi bendición sobre quienes aceptan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Y los apóstoles y Marciam con los discípulos han ido saliendo de la casa mientras él hablaba, y ahora forman un grupo compacto detrás de la gente, pero se abren paso cuando Jesús termina de hablar y recogen al pasar las limosnas que muchos ofrecen, y llevan ese dinero a Jesús. Detrás de ellos se introduce un hombre ajado y de bien pobre aspecto, y camina tan cabizbajo que no puedo ni verle la cara. Va a los pies de Jesús y dándose golpes de pecho gime: He pecado, Señor, tú me has castigado,
y yo me lo he merecido. Pero al menos dame tu perdón antes de marcharte. Ten piedad del pecador Jacob. Levanta la cara. Y reconozco más porque se ha nombrado que por el aspecto, que es muy ajado, al campesino una vez favorecido y castigado otra por su dureza en los dos huerfanitos. ¿Mi perdón? Tú querías el perdón para la curación, y te angustiabas porque las mieses estaban echadas a perder. Estos sembraron para ti. ¿Acaso no tienes pan? Tengo lo suficiente. ¿Y no es esto acaso perdón? Y Jesús se muestra muy severo. No, quisiera morir de hambre, pero sentir que el espíritu está en paz. He tratado dentro de mis pocas posibilidades de expiar. He orado y he llorado, pero solo tú puedes perdonar y dar paz a mi espíritu, Señor. Solo te pido perdón. Y Jesús lo mira fijamente y le hace levantar la cara, que el hombre tiene reclinada, y lo perfora con sus ojos resplandecientes, mientras está un poco curvado hacia él, y luego dice, Ve, tendrás o no tendrás el perdón, dependiendo de cómo vivas en el tiempo que te queda. Oh, Señor mío, no así. Has concedido el perdón a culpas mayores, y no eran personas favorecidas como tú lo habías sido, y no habían pecado contra los inocentes. Siempre es sagrado el pobre, pero los más sagrados son el huérfano y la viuda. ¿Que no conoces la ley? Y el hombre llora y quería un perdón inmediato. Pero Jesús resiste. Has descendido 2 veces, y no has tenido prisa de alzarte de nuevo. Acuérdate, lo que tú, hombre, te has permitido, Dios sí que puede permitírselo. Y muy bueno sigue siendo Dios, pues te dice que no te niega el perdón del todo, sino que más bien lo condiciona a tu modo de vivir hasta la muerte. Ve, bendíceme al menos, para que tenga más fuerza para ser justo. Ya he bendecido. No, así no. A mí en particular. Mira mi corazón. Y Jesús le pone la mano en la cabeza y dice, he dicho, pero que esta caricia te persuada de que, si bien soy severo, no te odio. Mi amor severo es para salvarte, es para tratarte como a un amigo infeliz, no porque eres pobre, sino porque has sido malo. Recuerda que te amé, que tuve compasión de tu espíritu, y que este recuerdo te infunda deseos de tenerme como amigo, que no sea ya severo. ¿Cuándo, Señor? ¿Dónde te encontraré si dices que te marchas? En mi reino. ¿Cuál? ¿Dónde lo fundas? Yo voy. Mi reino estará en tu corazón si lo haces bueno, y luego estaré en el cielo. Adiós. Tengo que marcharme porque atardece, y debo bendecir a los que dejo. Y Jesús se despide de él, y luego se dirige hacia los discípulos y a los dueños de la casa, y los bendice uno a uno. Luego reemprende la marcha después de haber dado a Judas el dinero. El verde de la campiña se traga a Jesús mientras va andando hacia el suroeste en dirección a Cafarnaúm. Caminas demasiado, maestro, exclama Pedro. Estamos cansados. Hemos recorrido ya muchos estadios. Calma, Simón. Pronto estaremos a la vista de Corazín. Ustedes van a entrar en ella y van a ir a las pocas casas amigas que tenemos especialmente, también a la casa de la viuda, y van a decir al pequeño José que quiero saludarlo al amanecer. Le van a llevar a mí, al camino que sube hacia Yíscala. Pero tú no entras en Corazín. No, voy al monte a orar. Estás agotado, estás pálido. ¿Por qué no te prestas cuidado? ¿Y por qué no vienes con nosotros? ¿Y por qué no entras en la ciudad? Y lo colman de preguntas. Su afecto a veces es pesado. Pero Jesús es paciente y pacientemente responde. Ya lo saben, para mí la oración es descanso.
Fatiga es estar entre la gente cuando yo no estoy para curar o evangelizar. Así que iré al monte, al mismo lugar a donde he ido otras veces. ¿Ya conocen el lugar? ¿En el sendero que va a casa de Joaquín? Sí, entonces saben dónde encontrarme. Al amanecer iré a su encuentro. ¿Y vamos a ir hacia Yiscala? ¿Es el camino adecuado para ir hacia los confines sirofenicios? Dije en Afec que iba a ir e iré. ¿Es porque no te acuerdas de la otra vez? No temas, Simón. Han cambiado el sistema y actualmente me ensalzan. ¿Entonces te aman? No, me odian y más que antes. Pero no pudiendo echarme a la tierra con sus fuerzas, tratan de hacerlo con sus engaños, y tratan de seducir al hombre, y para seducir se usan los honores, aunque sean falsos. Es más, acérquense todos aquí, y dice luego a los otros que caminaban en grupo al ver que Jesús hablaba privadamente con Pedro. Se reagrupan todos y Jesús dice, estaba diciendo a Simón, y también se los digo a todos porque no tengo secretos para mis amigos. Decía a Simón que los enemigos míos han cambiado de sistema y de forma para perjudicarme, pero no han cambiado su idea respecto a mí. Por tanto, de la misma manera que antes usaba el insulto y la amenaza, ahora están usando los honores para mí y sin duda también para ustedes. Por tanto, sean fuertes y sean sabios, y no se dejen engañar por palabras que son falaces, ni tampoco por regalos, ni por seducciones. Recuerden lo que dice el Deuteronomio en el 16:1-4. Los donativos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los justos. Tengan presente a Sansón, que está en Jueces 13:16. Era nazireo de Dios desde el nacimiento, y desde el seno de su madre que lo concibió y lo formó en abstinencia por orden del ángel para que fuera un justo juez de Israel. Pero, tanto bien, ¿dónde terminó? ¿Y cómo? ¿Y por quién? ¿Y no es verdad que otras veces, con honores y monedas y con mujeres asoladas, fue abatida la virtud para hacer el juego a los enemigos? Ahora, estén despiertos y vigilen para que no les engañen y para no servir aún inconscientemente a los enemigos. Sepan mantenerse libres como los pájaros que prefieren el alimento parco y la rama para su descanso, antes que las doradas jaulas, donde sí hay mucha comida y cómodo es el lugar para el descanso, pero siempre se está prisionero del capricho de los hombres. Piensen que son mis apóstoles y son siervos por tanto solo de Dios, de la misma forma que yo soy siervo solo de la voluntad del Padre. Tratarán de seducirlos, y quizás ya lo han hecho, tomándolos a cada uno por el punto más débil, porque los siervos del mal son astutos, pues son instruidos por el maligno. No crean en sus palabras, porque no son sinceras. Si lo fueran, yo sería el primero en decirles, saludemos a estos cual buenos hermanos nuestros. Sin embargo, hay que desconfiar de sus acciones y orar por ellos para que se hagan buenos. Yo lo hago. Oro por ellos y oro por ustedes, para que la nueva guerra no les haga caer en el engaño, y oro por ellos para que terminen de urdir sus engaños al Hijo del Hombre y ofensas a Dios, que es su Padre. Y ustedes deben imitarme. Oren mucho al Espíritu Santo, para que les dé la luz para ver. Y sean puros si quieren tenerlo por amigo. Yo, antes de dejarlos, quiero fortalecerlos, y les absuelvo, si han pecado hasta el momento, de todo les absuelvo. Sean buenos en el futuro, buenos, sabios, castos, humildes, fieles, que la gracia de mi absolución les fortalezca. ¿Por qué lloras, Andrés? ¿Y por qué te turbas tú, hermano mío? Porque esto me parece un adiós, dice Andrés. ¿Y piensas que me despediría de ustedes con tan pocas palabras? Es solo un consejo para estos tiempos. Veo que van a estar todos turbados y eso no les debe suceder. La turbación turba la paz. Siempre debe haber paz en ustedes. Están al servicio de la paz y ella los ama tanto que los ha elegido como a los primeros siervos suyos. Les ama y deben pues pensar que les va a ayudar siempre, aun cuando se queden solos.
La paz es Dios, y si son fieles a Dios, Él va a estar con ustedes, y con Él en ustedes. ¿A quién o a qué van a tenerle miedo? ¿Quién les va a poder separar de Dios si no se ponen ustedes en condiciones de perderlo? Solo el pecado puede separarlos de Dios, pero todo el resto, las tentaciones, las persecuciones, la muerte y ni siquiera la muerte, los pueden separar de Dios. Es más, une más a Él, porque toda tentación que sea vencida eleva en un escalón hacia el cielo, porque las persecuciones les obtienen un redoblado amor protector de Dios, y la muerte del santo o del mártir no son sino una fusión con el Señor Dios. Y en verdad les digo que Dios, bueno, menos los hijos de la perdición, ninguno de mis grandes discípulos va a morir antes de que yo haya abierto las puertas de los cielos. Por tanto, ninguno de mis discípulos fieles deberá esperar al abrazo de Dios tras haber pasado de este destierro caliginoso a las luces de la otra vida. No les va a decir esto el Señor si no fuera verdad. Ustedes mismos ven, y hoy mismo habéis visto a un hombre que después de un descarrío ha vuelto a los caminos de la justicia. Y no habría que pecar, pero Dios es misericordioso y perdona a quien se arrepiente. Y el que se arrepiente puede incluso superar al que no ha pecado. Si su arrepentimiento es absoluto y es heroica su virtud subsiguiente, será tan dulce encontrarnos allá, arriba, veros cómo suben hacia mí y correr yo al encuentro de ustedes para abrazarlos y para llevarlos al Padre mío y decir, aquí tienes a un amado mío. Él me amó siempre y por tanto te amó siempre. Y desde que le hablé de ti, ahora ha venido. Bendícelo, Padre mío, y que tu bendición sea su corona resplandeciente. Amigos míos, amigos, aquí y amigos en el cielo. ¿Qué no les parece que todo sacrificio es ligero para obtener esta eterna alegría? Ya han recobrado la serenidad. Separémonos aquí. Yo subo allá y ustedes estad calmos. Démonos un beso. Y los besa uno a uno. Judas, al besarlo, llora. Ha esperado a ser el último, el que busca siempre ser el primero. Y está fuertemente abrazado a Jesús, besándolo repetidamente y susurrándole al oído entre el pelo. Pide, pide, pide por mí. Y se separan, y Jesús va hacia el monte y los otros prosiguen hacia Corazín, que ya albea entre el verdor de los árboles.